Mis queridos hermanos y hermanas, estimados amigos, es un gran honor, además un gran gusto para mí, dirigir la palabra a ustedes en este día domingo. Estoy muy agradecido al pastor Emir especialmente que invitó a preparar el sermón para el culto de hoy. Les estoy hablando de una Alemania donde se acabó el verano y donde empezó el otoño. Se nota algo ambiguo en los bosques y en los campos. Las viñas están llenas de uvas, las nueces ya caen de los árboles y las manzanas esperan su cosecha. Se nota, algo madura ahora, algo llega a su plenitud. Un siglo de vida se cumple. Pero en el punto culminante del ciclo comienza otra cosa también. Las hojas comienzan a caer, las temperaturas bajan, frutas remaduras caen y se pudren. La vida se marcha y se descompone. Entra la muerte. Esta ambigüedad muestra nuestra vida. Si la vida está en el auge, nosotros gustaría detenerla, pero tenemos que dejarla. Y comienza el proceso de morir. En esta mañana de domingo vamos a reflexionar sobre el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Aquí encontramos a Jesús poco tiempo antes de su pasión. Nos encontramos con él en una situación que lo obliga a enfrentar una muerte que afecta a toda una comunidad, causando tristeza, rabia, también desesperación. Aquí las primeras palabras de nuestro texto. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Ya está presente la preocupación, también el dolor de la despedida que está inminente. El orden de la vida está alterado. Aquí no se trata solamente del caso singular del Lázaro. Aquí se habla de la condición general de este mundo. Algo está enfermo en el mundo. Escuchemos ahora todo el texto. Estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Vino después Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor,
lo he creído, y tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es el de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y él, que había muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. El texto se compone de 2 partes. Una parte relata lo que ocurre entre Jesús y las 2 hermanas, y la otra relata la reanimación del Lázaro muerto. Comencemos entonces con la historia de Lázaro con Jesús. A mí me llama la atención que, en medio de toda esta tristeza, la narración presenta a un Lázaro muy, muy reducido, como una sombra. De él no escuchamos nada excepto que Jesús lo amaba y que aparentemente él creía en Jesús. Solamente nos enteramos de que estaba grave, que murió de la enfermedad antes de que llegara Jesús y que fue sepultado. Después escuchamos, como comentan algunos vecinos, el no actuar de Jesús. ¿No podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también a Lázaro que Lázaro no muriera? Jesús reacciona. Manda al quitar la piedra de la tumba y clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Jesús no le echa ni una sola mirada.
no le dirige ninguna palabra a él. No escuchamos nada de la reacción de las hermanas desesperadas, ningún gesto de gracias hacia Jesús. Todo el acontecimiento está reducido a un simple y pobre acto que llamamos habitualmente un milagro. Jesús ha cumplido las expectaciones de los presentes a una reanimación milagrosa. Con eso Jesús ha actuado según el modelo conocido de los famosos taumaturgos. Ellos disponían de fuerzas divinas y las aplicaban. El acto, tal vez un poco patético, pero extraño, concluye con una fórmula típica. Muchos de los judíos que vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Y después, nada más. Todo vuelve a su normalidad. Si nos preguntamos qué mensaje nos trae esta historia, podemos llegar solamente a la conclusión: Jesús ha comprobado su calidad de taumaturgo. Realmente tiene fuerza divina. Hace más de 100 años ya insistieron científicos bíblicos en que la reanimación de Lázaro no tiene función ninguna en el contexto de la narración. Especialmente falta la relación con la otra parte, que cuenta de lo que pasa entre Jesús y las hermanas de Lázaro. Miremos ahora esta otra parte para encontrar el mensaje de esta narración. Al comienzo recibe Jesús un mensaje de las hermanas que están preocupadas. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Jesús amaba a Lázaro, pero al llegar al pueblo se da cuenta de que Lázaro hacía 4 días ya estaba en el sepulcro. Se da cuenta de los vecinos que tratan de consolar a las hermanas. Ve a las hermanas desconsoladas y cómo lloran. Un mundo de dolor, de un amor que perdió su sentido. Y Jesús, el Hijo de Dios, siente el dolor como ellas. Llora y gime con ellas. Comparte su desesperación. Marta había salido desconsolada y sin esperanza para encontrar a Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estas palabras seguramente implican un cierto reproche. Pero ella agrega: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué manera de revocar el reproche? Así se expresa una confianza incondicional. Marta no dice lo que Jesús debería pedirle a Dios. Probablemente ella misma no lo sabe. Pero ella espera algo que le dé un consuelo real y fuerte. Ella cree en Jesús, en el amor de Dios que está presente en él. Aquí encontramos el tema de esta parte del texto: el consuelo real y fuerte frente a la muerte. Pero, ¿cuál será el mensaje de este texto? Entremos ahora en la tercera y última parte de nuestra reflexión. Jesús ahora
le da una primera oferta de consuelo a Marta y dice, tu hermano resucitará. Pero esas palabras deben haber sido una desilusión completa para la pobre Marta, porque suenan para ella como una promesa vana y evasiva hasta el fin de los tiempos, hasta la resurrección general de los muertos. Ella conoce esas imágenes tan dramáticas de Ezequiel, pero esas dramáticas imágenes no le pueden dar ningún consuelo en su desesperación actual. En este momento, una gran sorpresa cambia todo. Jesús abre un significado completamente nuevo de la palabra resurrección. Ya no se trata de un acontecimiento al final de los tiempos, sino se trata de algo que ocurre completamente presente, una resurrección presente. ¿Qué significa esto? Resurrección presente. Eso sería algo sensacional. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, Lázaro ha muerto, pero si esta palabra de Jesús es verdadera, ya tiene vida, otra vida, porque ha creído en Jesús. Con ese nuevo significado del término resurrección, cambia el luto también de Marta, pierde su amargura y su profundo dolor. Lázaro vive a pesar de la muerte, un consuelo muy fuerte. La muerte del que ahora yace en la tumba no ha aniquilado todo lo que era Lázaro. Lázaro vive de otra forma. Pero eso es el misterio de la fe en el Hijo de Dios. Pero Jesús sigue con una promesa para Marta. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La muerte, la fuerza destructora de todo, no tiene poder sobre aquellos que creen en Jesús. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Qué había dicho Jesús a Nicodemo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En Jesús, el amor de Dios está presente. Sí, Señor, yo he creído y yo creo. Confío en que en tu persona ha llegado el amor de Dios a los hombres, a Lázaro y también a mí. Jesús sabe que su propia muerte está inminente. Jesús tiene que pasar por la misma muerte como Lázaro, porque la muerte biológica es la constante, el sufrimiento, el hedor de la descomposición, la ruptura de nuestra existencia visible, todo eso, seguro. Pero Marta cree en otra vida, en la vida que perdura. Y ahora la palabra vida tiene un sentido nuevo. Lo vislumbramos cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice, os muestro el camino, hagan esto y esto y esto, sino
Yo soy el camino. ¿Qué significa esto? Si creemos en Jesús, tenemos que asumir el camino de Jesús para ser partícipes de esta vida que perdura. Y esta vida no es algo exclusivamente trascendente, sino una vida que nos abre una nueva visión de la realidad actual. Siguiendo el camino de Jesús, somos partícipes de otra dimensión de la realidad y de otra dimensión de la vida, de partícipes de una vida en comunidad con Dios. Siguiendo aquel camino de Jesús, estamos libres de ídolos e ideologías, libres de reglas sociales impuestas, libres de las presiones que manipulan las ansias, las esperanzas y los miedos de los hombres. Este camino nos lleva a alturas y bajas, a logros y decepciones, a tentaciones, a victorias y derrotas, tal como lo ha vivido Jesús durante su vida entre los hombres. Recordemos unos ejemplos. Por ejemplo, la violenta limpieza del templo en Jerusalén para exterminar la comercialización de la religión. Recordemos su trato solidario con minorías étnicas y religiosas, como los samaritanos. Recordemos su arriesgada postura frente a una justicia inhumana, la adúltera. Recordemos su situación de existir entre el Hosana y el a la cruz. Eso le costó la vida. En todo esto, la fe implica una esperanza firme y duradera. Dios va a juntar los fragmentos dispersos de nuestra vida para formar un conjunto completo de una vida plena y entera, de los logros y de los fracasos, de lo que callamos por vergüenza y de nuestras glorias, incluyendo hasta los últimos detalles ya olvidados. Así llega la ambigüedad de la vida a un fin completo. Que Dios nos haga esto. Amén.